Bueno, bienvenidos a las píldoras educativas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Jorge Alberto Ripani y esta es la materia Historia Constitucional Argentina en la comisión número 4. Hoy vamos a ver un tema de examen, un tema importante, que es el cambio de dinastía en nuestro país. Nuestro país en este momento es la patria grande, es el Imperio Español completo. Teníamos recordemos, ¿no?, los Habsburgos mayores, que son Carlos y su hijo Felipe. Es un momento de esplendor político. Durante el reinado de Felipe llegamos inclusive a lograr la unidad de la península ibérica con la corona de Portugal a cargo de Felipe II. Esto está asociado a un momento de esplendor político, el período de los Austrias mayores. El período de los Austrias menores es un período que donde ya empieza el declive, digamos, del Imperio Español, que se va a ver coronado durante el cambio de dinastía borbónica. ¿Sí? Ya con los Borbones vamos a ver el período de declive total hasta, digamos, las independencias hispanoamericanas que terminaron en una gigantesca fragmentación territorial, cuestión que no había ocurrido con los territorios norteamericanos anglosajones y tampoco con la América lusitana, ¿no? Brasil, la América portuguesa, que en ambos casos lograron mantener la unidad territorial. Este periodo de esplendor de los Austrias, que ahora va a trocar a un momento de declive, suele estar, digamos, asociado con el siglo de oro español, pero no se confundan, el siglo de oro español tiene más que ver con lo cultural, con lo escritural, con las obras de arte también, ¿no?, con la literatura. El siglo de oro español va a tener los más grandes autores literarios de habla hispana prácticamente, y va a finalizar más o menos con la muerte de Calderón de la Barca en 1681, ¿sí? Prácticamente el siglo de oro cultural español va a coincidir con el periodo de apogeo donde España y nosotros somos la primera potencia a nivel mundial. Muerto Carlos II, el último Habsburgo, va a morir sin descendencia, por eso que se le llamó también el hechizado. A esa muerte de Carlos II le va a suceder una larga guerra de 13 años que se llamó Guerra de la Sucesión Española. Algunos la han entendido como una guerra civil, pero cuando uno quita la paja del trigo y ve realmente lo que ocurrió, estamos en presencia en una guerra a nivel mundial, una gran conflagración entre dos bloques donde uno se va a terminar imponiendo sobre el otro y va a haber una salida, ¿sí? Hay intereses geopolíticos en juegos que son básicamente los siguientes. Inglaterra necesita dos cosas. Inglaterra y su aliado, que son los Países Bajos, necesitan dos cosas. Por un lado, le temían mucho a que Francia, que es la otra gran potencia mundial en ascenso, pueda hacerse de la corona española. Si Francia se hace de la corona española, a su vez se hace de todo el Imperio Español, es decir, de los virreinatos hispanoamericanos. También le teme a el regreso del imperio de Carlos I de España y Carlos V de Alemania, que es la unidad del Imperio Español con el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Es decir, que Inglaterra se ve ante dos posibles escenarios que son realmente desventajosos en lo geopolítico. Por otro lado, Francia, que ve en la captura de la corona española la transformación posible en el principal unidad política con asiento territorial a nivel mundial y con las colonias hispanoamericanas como, digamos, el gran botín, el gran bocado de cardenal. Por otro lado, hay que decir que Portugal ya se ha escindido, Portugal ya ha tenido la segunda suerte de independencia, que en realidad es una gran fragmentación territorial del pueblo ibérico, que es uno solo para los españoles, para gran parte de los portugueses también, centralmente en la figura de los avis, ¿no?, del último avis que fue Sebastián. Así que ahí va a estar, digamos, el gran escenario
de la gran guerra mundial que implicó la guerra de la sucesión de los Austrias, de la corona española, que terminó haciéndose los Borbones, ¿sí? Esto va a terminar, esta gran, ya lo vamos a decir, derrota española, va a terminar en 1813 con el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht va a implicar el gran ascenso de Gran Bretaña como la primera potencia mundial. Inglaterra va a cometer una traición en el medio de la guerra, va a cambiar de caballo a mitad del río, porque en un momento apoya a uno de los dos bandos, que es el bando austracista, ¿no? El bando Augsburgo. Cuando el bando Augsburgo se está imponiendo por sobre el bando francés, Inglaterra va a traicionar, se va a juntar con Francia ya debilitada por la guerra y va a intentar un acuerdo. Este acuerdo va a ser un acuerdo que primeramente va a ser secreto y posteriormente va a ser un acuerdo que va a ser el Tratado de Utrecht, donde van a participar todos, inclusive los Austrias, que ya sin el apoyo de Gran Bretaña se ven disminuidos y se van a tener que acordar. Este Tratado de Utrecht va a reconocer a Felipe Borbón, va a ser el primer Borbón, el primer francés en coronarse en España como monarca español. A cambio, Inglaterra va a recibir el Peñón de Gibraltar, que es al sur de España, que es la llave del del mar Mediterráneo. Es un enclave geopolítico fundamental. Y también va a lograr la división de la corona, porque le va a imponer a los Borbones: está bien, yo te reconozco, pero nunca van a poder tener las dos coronas juntas. Es decir que si el Borbón, que en este caso es Felipe, el primer Borbón, va a ser rey de España, no va a poder ser simultáneamente rey de Francia. El rey de Francia puede ser otro Borbón, que de hecho así lo va a ser, pero no va a poder ser la misma persona la dueña de las dos coronas. Y por otro lado, va a tener ventajas comerciales en Américas, algunos territorios también en América, fundamentalmente el asiento de los negros que va a instalar en el Río de la Plata, y eso nos va a jugar a nuestra región de manera muy importante, ya lo vamos a ver. El otro punto del Tratado de Utrecht es que Carlos VI de Habsburgo va a ser coronado como rey del Sacro Imperio Romano Germánico y va a ser reconocido por todos, por Inglaterra, por Francia, por Portugal, por los Países Bajos. Número 3, tenemos que decir que a partir de este momento Inglaterra cierra una jugada magistral de su diplomacia que va a estar originada en una traición, porque Inglaterra va a lograr que el eje de los Austrias con los españoles no se produzca, y también va a lograr en el mismo momento que se dividan las coronas, es decir, ese temor que tenían de la unión de la corona francesa y española, que hubiera implicado la unión de Europa y la ruina de las islas del Reino Unido, también lo logra al unísono. Inglaterra con esto queda como la principal potencia mundial. A partir de 1713 Inglaterra va a ser la primera potencia del mundo y España va a ser la gran derrotada de esto, porque España, que era la primera potencia mundial hasta el momento, todavía mantenía su esplendor, va a quedar como un mero satélite de Francia en su lucha contra Gran Bretaña, pero Francia va a quedar como una especie de segunda potencia mundial, porque la primera va a ser, como decíamos, Gran Bretaña. Por otra parte, España también es muy derrotada en varios puntos. Por ejemplo, pierde Sicilia, pierde los Países Bajos o los Flandes españoles, pierde Nápoles, pierde el Minalizado, pierde Cerdeña, es decir, pasa a ser un satélite de Francia. Inclusive tiene que ceder ventajas comerciales en América a los ingleses. Ese va a ser el Tratado de Utrecht.
Dicho esto, los reyes borbónicos van a entrar a gobernar en España y en América, por supuesto, ¿no es cierto? Nosotros somos españoles americanos y después están los españoles peninsulares, están los españoles de ultramar, que somos nosotros, y los españoles peninsulares, que son los de España ibérica, ¿sí? El primer Borbón, como decíamos, es Felipe, y el último Borbón va a ser Carlos IV, ¿sí? Que va a ser el padre de Fernando VII, que va a ser el último declive de los Borbones en cuanto a la derrota en Hispanoamérica por las revoluciones independentistas. Entonces, ya dicho esto, hecho el Tratado de Utrecht, coronado y jurado el primer rey Borbón, vamos a ver cuáles son las principales reformas o cuáles son las principales obras en materia jurídico-político de los Borbones. Los Borbones van a crear 2 virreinatos nuevos, es decir, ahora América hispánica va a tener 4 virreinatos, que son el Virreinato de Nueva Granada en 1718, es decir, al inicio prácticamente, y el Virreinato del Río de la Plata en 1776, que no llega a cuajar porque ya en 1810 se escinde prácticamente, hay un primer gobierno patrio en Buenos Aires. También van a crear los buques de registros, van a ir aboliendo paulatinamente el sistema de flotas y galeones que nosotros conocíamos. Estos buques de registros van a llegar a Buenos Aires muy poco, una vez por año, a veces 2 veces por año, y a veces había que esperar un lustro, 5 años, para que llegue un buque de registro, que eran buques comerciales, ¿no? Con mercadería, con manufactura. También van a habilitar nuevos puertos, en lo cual hace una medida de libre cambio, de libre comercio. A partir de 1778 más o menos van a estar habilitados un montón de puertos en América y también en la península ibérica. También van a crear la Audiencia de Buenos Aires, ¿no? Ya una ciudad capital virreinal va a tener que tener una audiencia propia. También van a empezar a perder territorio. ¿Por qué? Porque en 1777 los Borbones realizan el Tratado de San Ildefonso o Tratado de San Lorenzo también, donde van a cederle a Portugal una serie de territorios que va a hacer a la fragmentación territorial posterior que va a sufrir el virreinato del Río de la Plata. En 1777 lo único que se hace es convalidar el previo Tratado de Permuta. El previo Tratado de Permuta desde el año 1750 y había dado por tierra el Tratado de Tordesillas. ¿Por qué? Porque implica, digamos, aquel propósito o aquel lema jurídico uti possidetis ita possidatis, que quiere decir que las tierras que se poseen son las tierras que se tienen en propiedad. Esto hace que se amplíen los dominios del Virreinato de Brasil prácticamente al actual mapa de Brasil. Es decir, que todo lo que Brasil posee va a ser reconocido a Brasil, ¿sí? O en este caso es a Portugal, posteriormente va a ser Brasil a partir de 1821. ¿Esto qué quiere decir? Como para que ustedes tengan un ejemplo. Esto quiere decir que si yo tengo una casa en el centro Rosario y a su vez tengo una casa de fin de semana y hay una familia que me ocupa la casa de fin de semana, yo le cedo la casa de fin de semana por el solo hecho que la tienen en ocupación. Es decir, pierdo la casa de fin de semana. España lo que va a hacer es va a perder territorio, y cuando España pierde territorio con los Borbones franceses a manos de Portugal, que es posteriormente es Brasil y en este momento es aliada de Gran Bretaña, implica que Argentina, que es la heredera del Virreinato del Río de la Plata, pierda también territorio. Es decir, esta desmembración territorial va a ser una desmembración territorial que vamos a sufrir los argentinos en carne propia, o los rioplatenses en carne propia para posteriori. Por eso es importante conocer cuál era la ideología borbónica. Básicamente lo que se le cede es todo Río Grande do Sul, ¿sí? Lo que hoy se conoce como Río Grande do Sul, y parte de Santa Catarina, las Misiones Orientales, que eran 7 pueblos
creados por los jesuitas, ¿no? Fundados por los 7 pueblos de gran esplendor, tal es así que el virrey español, cuando va a conocerlos por primera vez, dice: no puedo creer que estos territorios se los estemos cediendo a Portugal, ¿sí? También se crea la aduana de Buenos Aires, ¿no? Esto es como consecuencia de la habilitación de nuevos puertos, se habilita el puerto de Buenos Aires, se crea la aduana de Buenos Aires. También va a haber un tribunal de cuentas que tiene que ver con todo lo contable y económico. Se va a fundar Montevideo, la fundación de Montevideo data de los Borbones y es por el tema de combatir a la penetración portuguesa en la banda oriental. También el contrabando de ganado, ¿no? El contrabando en general y el robo de ganado en general. Se van a crear las intendencias por la Real Ordenanza de 1782, que en realidad ya se aplicaba también en España desde el primer Borbón, pero recién ahora en 1782 se van a empezar a aplicar a América. Esta es una institución francesa que no tiene que ver nada en absoluto con las tradiciones hispánicas, que es para un centralismo del poder, para concentrar el poder, y que en nuestro virreinato van a ser 8: Buenos Aires, Córdoba del Tucumán, que va a incorporar también a Cuyo, que ahora Cuyo se escinde de la Capitanía General de Chile, es decir, que forma parte ahora del territorio del virreinato del Río de la Plata. También Córdoba del Tucumán, para el noroeste de lo que hoy es la Argentina, la Intendencia de Paraguay, con sede en Asunción, la Intendencia de La Paz, la Intendencia de Cochabamba, la Intendencia de Charcas, la Intendencia de Potosí con salida al mar Pacífico. Van a ser, las intendencias de el sector alto peruano, ¿no? De la región alto peruana. Después va a haber gobernaciones militares que no son intendencias, pero también son un vasto territorio para los lugares donde hay conflictos con Portugal. Esto estamos hablando concretamente y precisamente de la gobernación militar de Moxos y Chiquito en el Alto Perú, con la imprecisa frontera con Portugal, ¿sí? en el norte. Después va a estar también la gobernación militar de Montevideo para también combatir la penetración portuguesa en la banda oriental, y Misiones, que eran también gobernaciones militares, si bien las Misiones se van a entregar posteriormente, ¿no? Como decíamos, con el Tratado de San Ildefonso a Portugal. También se crea el consulado en 1794 con sede en Buenos Aires, es decir, que este consulado va a tener 16 años hasta la Revolución de 1810. El consulado, que ya existía en México y en Lima, ¿no? Que son los otros 2 virreinatos más importantes, va a tener funciones judiciales y también va a tener funciones de gobierno que tienen que ver con el fomento del comercio y el fomento de la agricultura. Es decir, va a ser una institución mixta entre lo judicial y lo administrativo. Va a tener jurisdicción en todo el virreinato del Río de la Plata y van a ser pleitos entre comerciantes. Tenía una apelación extraña, que era una apelación que se decidía por una especie de tribunal colegiado entre el oidor más antiguo de la audiencia y 2 comerciantes, y va a tener funcionamiento, esto es importante, puede ser pregunta de examen, el funcionamiento del consulado se va a dar hasta la sanción del Código Civil y Comercial, primero de la provincia de Buenos Aires, y después cuando se incorporan Buenos Aires y la Confederación, también a la Confederación, porque van a aparecer la figura de los jueces comerciales del Código de Comercio. ¿Sí? Hubo también, es importante destacar, un consulado en la ciudad de Rosario durante la época de Urquiza, cuando Confederación Argentina estaba separada de la provincia de Buenos Aires. También los Borbones van a crear como
como imposición del Tratado de Utrecht tras la derrota española, el asiento de negros en el Río de la Plata, que es la legalización de lo que se venía haciendo de manera de contrabando, de manera en negro, ahora se va a blanquear, se va a hacer el comercio de negros esclavos en el Río de la Plata a cargo de una compañía británica, con acciones a cargo también del reinado de la corona de Inglaterra. En cuanto a lo filosófico, los Borbones van a introducir axiomas, una axiomática que tiene que ver con un divorcio de los axiomas hispánicos tradicionales. Van a introducir fundamentalmente el despotismo ilustrado de Voltaire, que es francés, que es una idea de derecho divino de los reyes que proviene a su vez de la razón. Es decir, de la diosa razón, ¿sí? Ahora el dios va a ser la razón. Estos reyes despóticos van a estar fuera de las leyes, es decir, que no van a necesitar, digamos, cumplir con las leyes, ¿sí? Para tomar una decisión pues se pueden apartar de la ley, es decir, que van a estar afuera de la ley. Esto choca de lleno con la última escolástica, con Victoria, Mariana, el padre Suárez, que a su vez son todos padres jesuitas, y también choca con el federalismo Habsburgo, ¿sí? Porque se va a tender a la centralización del poder. Es una idea semejante al absolutismo monárquico de Hobbes que se va a aplicar en Inglaterra. En Francia y España aplican el despotismo ilustrado de Voltaire. También en materia de las ideas se va a producir una infiltración en los sectores gobernantes de la corona española a través de las sociedades secretas con ideas racionalistas, de nuevo, ¿no? Ideas racionalistas que van a estar fundamentalmente enfrentadas con el catolicismo y con el tradicionalismo hispánico, ¿sí? Y que van a tener su mayor esplendor con la expulsión de los jesuitas que nosotros ahora vamos a ver. Los Borbones con todo esto van a cerrar una reestructuración grandísima a nivel político, jurídico, administrativo, que va a tender toda la concentración al centralismo. La supresión o debilitamiento de las distintas autonomías provinciales, autonomías de los reinos, va a tener que ver con la desaparición del Consejo de Aragón, los distintos consejos, el de Flandes, el Consejo de la Península Itálica, y va a crear primero una Secretaría de Indias, ¿no? Para gobernar América, que absorbió prácticamente en los hechos la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, que pasaron a ser figuras decorativas. Posteriormente la Secretaría de Indias en 1790 desaparece directamente, de manera que desaparece toda institución autónoma especializada en materia de gobernar América. Estas, digamos, funciones de la Secretaría van a ser como una especie de ministerios, ¿no? Las secretarías, hay Secretaría de Hacienda, Secretaría de Guerra o de Defensa, como le llamamos ahora, son una especie de ministerios, son instituciones francesas que se van digamos, a crear en España. Se abole también como parte de este centralismo a la corona de Aragón. Aragón había, dentro de esta guerra de la sucesión española, había combatido dentro del bando austracista y también se va a generar una gran diáspora. Muchos aragoneses, algunos castellanos en menor medida, van a exiliarse en el Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual se pierde grandes cuadros españoles que desaparecen de la península ibérica y no vuelven nunca más. También, digamos, como esta gran pérdida, también tenemos que mencionar una de las más grandes, que va a ser la expulsión de los jesuitas. Los Borbones expulsan a los jesuitas y bueno, es importante esto de la expulsión de los jesuitas en dos planos. Los jesuitas son
la inteligencia española por excelencia. Es decir, que la España ahora francesa, la España borbónica, se va a desembarazar de su principal fuente de inteligencia filosófica. Esto por un lado. Y por el otro lado, en América va a generar una gran diáspora, una gigantesca diáspora, luego de que los guaraníes que están en las reducciones jesuíticas y aprenden a trabajar, aprenden a hacer el campo, aprenden también a defenderse de los bandeirantes portugueses que quieren invadir su territorio, pero a su vez los quieren capturar para venderlos como carne humana. ¿Qué quiere decir carne humana? Que los quieren vender como esclavos. Quieren hacer que los indios pasen a ser esclavos. Esto quieren hacer. Entonces los jesuitas, a su vez, de enseñarle a trabajar, de enseñarle la lengua, de el sentido misional, digamos, de la catolicidad, también les enseñan a enfrentarse militarmente con éxito a los bandeirantes portugueses. Se va a generar una gran diáspora en todo lo que es el legado jesuita, ya sea del lado hoy brasilero y uruguayo y del lado argentino, las misiones orientales y las misiones occidentales. Esa gran diáspora no va a ir hacia arriba, no va a ir hacia Brasil, hacia San Pablo, hacia Minas Gerais, hacia Río de Janeiro, sino que va a descender con todo su bagaje intelectual y de trabajo hacia la Pampa uruguaya, hacia Río Grande do Sul, hacia Corrientes, Entre Ríos y hacia la Pampa rectilínea bonaerense y santafesina. Y ese, digamos, Camilucho, como se le llamaba al indio que estaba en las misiones jesuitas, va a ser uno de los principales actores fundamentales en la conformación de un nuevo ser nacional que va a ser el gaucho, pero esa es otra historia, ¿sí? También otra de las reformas borbónicas va a ser la creación de la Junta Superior de la Real Hacienda, que va a ser una especie de Ministerio de Economía, que va a centralizar las finanzas en las distintas partes del virreinato. Ya los virreyes no se van a encargar prácticamente de la hacienda y se va a encargar esta especie de Junta Superior de la Real Hacienda. Bien, otro de los puntos importantes de las reformas borbónicas va a ser el detrimento de los cabildos. Los cabildos van a perder autarquía financiera porque por esta Junta Superior que va a controlar las finanzas a través de la Real Hacienda de los cabildos, y a su vez la confirmación de los miembros de los cabildos va a pasar ahora a depender del virrey. Y esto de depender del virrey hace que el virrey se enfrente a los cabildos, que muchas veces no confirme a sus decisiones democráticas, ¿no? A la votación en cuanto a sus funcionarios, y va a hacer que los cabildos pierdan bastante autonomía. Es importante estas reformas porque los unitarios, desde mi óptica, los futuros unitarios argentinos y uruguayos van a tener base en este centralismo borbónico, mientras que los federales argentinos van a tener base en las autonomías habsburgas, y eso en lo político, porque también va a haber diferencias culturales, filosóficas y diferencias también económicas que ahora vamos a ir viendo. Otro punto del programa que exige el doctor Ricardo Fernández es la diferencia entre mercantilismo y liberalismo. Claramente los Borbones van a introducir la tesis francesa del regalismo, que tiene que ver con utilizar a los territorios del imperio, y ahora ya no es un imperio sino un imperialismo. Ahora para ellos no van a ser virreinatos, no van a ser territorios de España, sino que van a ser colonias de España, ¿sí? Eso en lo económico va a ser una gran aspiradora de recursos, pero a su vez van a ir aplicando el liberalismo económico, que es lo que desea a su vez Gran Bretaña, que va a ir cerciorando a través de distintas batallas y a través de la política de los piratas en el Caribe y el contrabando en el Río de la Plata, esa cadena protoindustrial que se había logrado en América, que iba desde Córdoba, desde las Pampas argentinas hasta Bogotá, ¿sí? Pasando por los distintos territorios de Sudamérica, de la Sudamérica hispánica, ¿sí? Los Habsburgos habían sido mercantilistas,
el mercantilismo una especie de proto-proteccionismo que implica intervención del Estado en la economía, regulación del comercio exterior intentando que haya una balanza de pago favorable y también fomento a la manufactura, que después el proteccionismo va a ser fomento a la industria. En cambio, estos Borbones van a empezar a aplicar paulatinamente el libre cambio. Van a abolir el monopolio comercial, que el monopolio comercial era beneficioso para América porque había logrado una cadena protoindustrial y una situación que en términos de hoy, dice José María Rosas, es casi de pleno empleo, si bien los empleos no son muy buenos, pero hay pleno empleo, después va a empezar a haber desocupación. Esa cadena protoindustrial hispanoamericana va a empezar a decaer con los Borbones. Se elimina el monopolio, paulatinamente el monopolio comercial, se elimina el sistema de flotas y galeones que paulatinamente va a ir siendo reemplazado por los buques de registro, los buques de registros comerciales. Y la aduana seca de Córdoba se ir trasladando primero a Santiago del Estero y posteriormente a Jujuy, es decir, que le deja el campo libre al comercio rioplatense o al contrabando rioplatense, ¿no? Que va a llegar ahora, primero llegaba hasta Córdoba y ahora llega hasta el noroeste argentino, hasta la aduana seca que ahora va a estar implantada en Jujuy. Por otro lado, se crea el Reglamento de Libre Comercio de 1778, que es un gran golpe a la industria manufacturera hispanoamericana, donde elimina los aranceles entre puertos americanos y puertos españoles, para la introducción de manufactura española solamente, pero también a través de eso va a entrar contrabando de manufactura británica. Habilitan 13 nuevos puertos en España y 23 nuevos puertos en Hispanoamérica, lo cual es muchísimo. Imagínense que pasamos de un solo puerto en España, que es el puerto de Sevilla, a 13 puertos, y en América, que había 2 puertos, pasamos a 23 puertos nuevos y digamos, es una especie de libre comercio, para que ustedes lo entiendan así, entre españoles, ¿sí? Entre peninsulares y americanos. Y eso va a romper paulatinamente la cadena protoindustrial, insistimos, española. Luego esto se va a complementar con un nuevo, digamos, regulación de libre comercio en 1795 por la guerra que tiene la España borbónica con la Revolución Francesa contra los Borbones. Digamos, había un pacto de familia. Este libre comercio ya hace que las potencias neutrales puedan comerciar con Hispanoamérica. En este caso Portugal, Inglaterra va a utilizar a Portugal, a Brasil, a Río de Janeiro para introducir contrabando en Hispanoamérica e ir de a poquito arruinando la manufactura hispanoamericana. También se establece libre comercio en 1797, por último, una última regulación de libre comercio por la otra guerra que ahora tenían los Borbones con Inglaterra. Y la última reglamentación, como decíamos, de libre comercio borbónico va a ser en 1797, donde ahora los Borbones se van a embarcar en una guerra desigual contra Gran Bretaña y van a establecer una nueva regulación de libre comercio. Ya permite el uso inclusive de marina mercante de países neutrales. Es decir, que ahora los barcos no van a ser necesariamente de bandera española, no van a ser necesariamente tripulados por marineros españoles, sino que pueden ser de marines inclusive portugueses, que va a ser neutral, pero en realidad Portugal es un aliado tácito de Gran Bretaña. A partir de la ruptura posterior de Gran Bretaña con Estados Unidos de Norteamérica en 1776, Gran Bretaña se va a lanzar, va a ver que Hispanoamérica es el gran bocado de cardenal y va a empezar de a poquito, a través de sociedades secretas, a través de distintas influencias, a lograr la independencia
hispanoamericana y a su vez la fragmentación territorial, pero esa es otra gran episodio de la historia que la vamos a ir dando en las píldoras subsiguientes. Y se va a terminar de arruinar esa cadena protoindustrial hispanoamericana. Como resumen de la píldora de hoy, como resumen del ciclo borbónico, es importante decir, ¿no?, que hay una gran ruptura. Una cosa es el legado Trastámara-Habsburgo y otra cosa es el legado borbónico. Va a haber un cambio violento de dinastía que no se va a dar naturalmente, sino que se va a dar a través de una guerra. En esa guerra interviene Gran Bretaña y Gran Bretaña va a intervenir para dividir la corona francesa y la corona española, pero a su vez también para dividir la corona española del Sacro Imperio Romano Germánico. Con la guerra de la sucesión española, que en realidad es una guerra mundial, España pasa a ser de la primera potencia mundial, pasa a ser de un satélite de Francia, y Inglaterra ya se catapulta a través del Tratado de Utrecht de 1713 como la principal potencia del mundo. Este legado borbónico va a tener en materia de derecho político, se va a desplegar en 3 materias. En materia de derecho político es concentración y centralismo y más pérdidas territoriales y una idea de desmembración territorial, una idea de patria chica. En la economía va a aplicar el libre comercio para América, a diferencia del mercantilismo, del monopolio y del proteccionismo. Y en lo ideológico va a aplicar el racionalismo, el despotismo ilustrado y se va a enfrentar con el catolicismo y el tradicionalismo hispánico. Esto va a dar lugar a la gran fractura que va a venir en el siglo XIX entre unitarios y federales, pero esa es otra historia. Muchísimas gracias. Mi mail es estudioripani@hotmail.com. El Facebook es Historia Constitucional Ripani. Y si no, me escriben por el WhatsApp de la comisión. Muchísimas gracias.